Hay un salmo que dice: reconócelo en todos sus caminos. Y reconocerlo es siempre, las 24 horas, o al menos cuando seamos conscientes y despiertos, agradecerle porque tenemos vida, como decía Edith, uno puede caminar, uno tiene todavía libertad de expresión. Algunos alquilan, otros son propietarios, pero no vivimos en un caño, en la calle, como hay otras personas que están viviendo. Y es triste ver ese cuadro. Comemos todos los días, a veces comeremos carne y a veces comeremos guisito y a veces arroz, pero comemos. Es decir, en esos detalles tenemos que ejercitarnos. Y Pablo habla mucho del ejercicio de la piedad acompañada de contentamiento, que es el tema que hoy quería compartirles. La piedad tiene que ver con la devoción tiene que ver con la actitud interior de adoración, porque no adoramos solamente cuando estamos en la iglesia cantando, sino adoramos siempre a Dios, ¿no? Adorar es darle a Él toda la admiración de lo que Él es. Si me acompañan en 1 de Timoteo, capítulo 6, el versículo 3 hasta el 10, Pablo desarrolla un tema que tiene que ver con algo que se está hoy como degenerando en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de la iglesia local, sino de la iglesia cristiana. Y tiene que ver con la mala interpretación de la economía y de la prosperidad. Por esto siempre tenemos que ir a la palabra, porque la palabra es la que nos ilumina cuando hay desviaciones. Dice así la carta a Timoteo, capítulo 6, 1 de Timoteo 6, del versículo 3 en adelante. Dice: si alguno enseña otra cosa, quiere decir que hay gente que enseña otra cosa, que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Yo quisiera ir desarrollando punto por punto este pasaje, pero acá Pablo es directo. La doctrina es de Jesús, las enseñanzas son de Jesús, y las enseñanzas de Jesús las encontramos en los evangelios. En los 4 evangelios, si bien no es todo lo que Jesús habló, por eso Juan dice al final que es tanto lo que dijo Jesús que no alcanzaría los libros de todo el mundo para plasmarlo, ¿no? Es decir, en los 4 evangelios es como un resumen de los principios que Jesús dejó en la tierra. La doctrina tiene que ver con los apóstoles, pero los apóstoles de la Biblia, no los apóstoles que vinieron después, los apóstoles que están en la Biblia, es decir, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Santiago, Juan, ¿no? Que son las piedras, es decir, la piedra fundamental es Jesucristo, y el edificio está labrado en base a la doctrina de los apóstoles, y nosotros los cristianos. Versículo 4 dice: está envanecido. Esto tiene que ver con lo anterior. Si alguno enseña otra cosa es porque está envanecido y nada sabe y delira. Mire qué términos duros, ¿no? Porque lo trata de ignorante y de delirante, el que dice una cosa diferente. Delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. La ignorancia muchas veces lleva a eso. Yo a veces me he encontrado con personas, y no lo digo en sentido despectivo, entiéndame, no digo de la persona ignorante porque quizá no tuvo la posibilidad de estudiar. Hablo de la persona que encima que no sabe, no admite que no sabe, y te cuestiona algo que por ignorancia piensa que tiene la verdad, ¿no? Por eso el gran filósofo, creo que era Sócrates, decía: yo lo sé que no sé nada, porque en realidad hay una parte de nosotros que siempre ignora cosas. Eso lo decía Einstein, y yo lo he repetido muchas veces.
tenemos una parte que conocemos dentro de nuestra inteligencia y hay cosas que ignoramos. Y ante la ignorancia es mejor decir no sé. Yo lo aprendí mucho dando clases en el colegio, porque muchas veces me han preguntado cosas que yo no sabía responder. Y cuando di clases en un seminario evangélico también dije muchas veces, y no tuve vergüenza, decir no sé, lo voy a investigar. Porque el único que sabe todo es Dios. Amén. Y si uno inventa o versea para zafar, tarde o temprano eso sale a la luz. Porque la mentira tiene patas cortas, ¿no? Y cuando uno dice algo que no es, sale a la luz. Entonces, en esto hay que ser muy claro. Y enseñar en base a la Biblia, que la Biblia tiene principios que no han cambiado. Dice versículo 5, disputas necias de hombres corruptos, la palabra corrupción que como está de moda hoy, ¿no? De entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y le dice a Timoteo, apartate de ellos. Es decir, hay muchos hoy que predican por la radio, por la televisión, en iglesias, un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso, donde te obligan a pactar con Dios, donde te obligan a poner un dinero a cambio de, como si Dios sería un comercio que yo le doy y me va a ir, me va a dar. Por eso nosotros cuando hablamos de ofrenda y diezmo son temas que tienen que ver con la Biblia, ¿no? Es decir, la ofrenda, dice Pablo, es una acción voluntaria, donde uno da lo que siente en el corazón. Sea 1 peso o 1000, lo tiene que dar de alegría, es voluntario. Es secreta, por eso el alfolí nuestro, y tiene que ser así, es una bolsa, porque no tiene que exponerse ante terceros lo que uno da. El diezmo tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, y en esto está toda la Biblia, porque incluso antes de la ley, cuando Abraham dio a Melquisedec, dice que no había ley, sin embargo él sintió de apartar el 10% para Melquisedec, que representa a Cristo, ¿no? Jacob, que era antes de la ley de Moisés, dio el 10%. ¿Y por qué el 10%? ¿Por qué no más? Bueno, en el antiguo pacto era una especie de techo, porque el corazón nuestro es avaricioso y somos muy proclives de dejar para último lo que es de Dios. El otro día alguien me decía, yo si diezmo no puedo pagar el alquiler. Digo, tenés un concepto equivocado del diezmo. Y lo que hemos experimentado dar, nos damos cuenta que cuando damos recibimos, porque Dios es un Dios que no miente, y que cuando Él dice que yo voy a respaldarte económicamente, nos respalda. Pero nunca nos gustó como iglesia imponerlo, porque aún así es un acto de voluntad. Nunca me gustó usar un sermón para manipular el diezmo, como algunos lo usan, en el sentido de que te vas a ir al infierno y que vas a... No, la prosperidad es algo privado y es personal, y entiendo también que es un proceso. Así como se convierte el corazón, se convierte el bolsillo y se convierte en nuestra vida, ¿no? Entonces, exigir un pago está también mal, de parte de los líderes. ¿Me van siguiendo? Porque nadie, acá, en nuestra iglesia, no hacemos acepción de personas por los que diezman y los que no diezman. Pues es una relación personal con uno y con Dios, ¿no? Y como dice el proverbio popular, a cada uno le llega a su santo, San Martín, ¿no? Eso lo dicen cuando se van a casar, ¿no? Llegó tu San Martín. Bueno, cada uno le va a llegar el momento que lo tienen que hacer, pero nadie se tiene que sentir con una carga, porque acá no obligamos ni a diezmar ni a ofrendar, porque gracias a Dios nosotros vivimos de otra cosa, y lo que entra a la iglesia va para la iglesia. Ustedes saben que tenemos gastos, no solamente de luz, de gas, también invertimos en alimentos que los repartimos, así que en definitiva vuelve a la comunidad, ¿no? Como los impuestos. El hospital, los que trabajan en el hospital, los hospitales subsisten por los impuestos. El no pagar impuestos también es un acto de falta de compromiso a la sociedad, porque no viene la plata como magia. Es decir, el municipio tiene que
sostenerse en base a un presupuesto, ¿se entiende? Amén. Una familia también se entiende con eso. A veces los papás enseñamos mal con respecto a la responsabilidad de los hijos. Los hijos cuando son chicos tienen derecho a comer y a estudiar. Pero yo tengo un hijo de 30 años que no estudia ni trabaja y encima lo tengo que mantener, lo estoy enseñando mal. Porque hay etapas en la vida. Entonces el que vive en una casa también es corresponsable de los gastos de la casa. ¿Se entiende? Amén. No sé, es bueno dejarlo pasar las cosas, sino es bueno educarlo para que cada paso tiene una responsabilidad. Y esto también es un acto de amor. Hacer que la otra persona sea responsable es amarla. Por eso dice Proverbios: fieles son las heridas de los que aman, ¿no? Importunio es aquel que adula. Porque cuando uno ama, a veces dice cosas y lastima, pero por el bien del otro. O qué padre o qué madre cuando le pone un límite a un hijo, no lo está amando. Lo está preveniendo de qué? De que le pase cosas. ¿Me van siguiendo? Amén. La Biblia también nos previene. Nos previene de que nosotros podemos pasar una buena vida y vamos a ir al punto central, que es el contentamiento. Porque fíjense, versículo 6 y 7, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Contentamiento es una palabra que tiene que ver con estar contentos y contenidos. Es una palabra compuesta. Contentos y contenidos. El agua, si no tiene un vaso, no está contenida, se desparrama. Cuando estamos contenidos, estamos como protegidos. La contención tiene que ver con la seguridad. Y el estar contento es estar alegre. Que es muy difícil, es muy opuesto a ser conformista y no querer avanzar y progresar, porque no está diciendo esto. Hay que progresar en la vida. Pero siempre con una actitud de agradecimiento, ¿no? Por eso Pablo decía en otro pasaje: yo sé agradecer a Dios en la abundancia y en la escasez. Cuando no tengo un mango en el bolsillo o cuando tengo unas monedas. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es decir, ese es el punto donde nosotros somos felices. Por eso vamos a ver muchas veces en Proverbios, por ejemplo, cuando dice que lo importante es un plato de legumbre en paz que abundancia una mesa con disturbios. Una vez me decía un amigo creyente que sufrió una crisis, la crisis del abandono de... él había hecho una casa grande porque tenía medios económicos para hacerlo, ¿no? Una casa muy grande, era escribano, y había hecho una casa para él, para sus hijos, pensaron que sus hijos se iban a quedar ahí para siempre. Y un día estaba paseando por la casa y veía todas las habitaciones, pues tenía una habitación para cada hijo, y un salón que era 5 veces más grande que esto, y dice: estoy solo, con mi esposa, no hay nadie. Y si no me preparé para el abandono, porque mis hijos pensaban que se iban a quedar acá para siempre. Uno se fue para España, otro se quedó acá, pero no en la casa de él. Y él dice: yo me di cuenta que me aferré mucho a la esperanza de lo que estaba construyendo, que era el lugar físico, y me olvidé del espacio interior. Porque ¿de qué vale hacer una casa de mucho dinero si después la tengo vacío de amor? Hay gente que está en una piecita de 2x2 y están 5 ahí juntos y por ahí se quieren, ¿no? Ni una cosa ni la otra. No estoy valorizando, entiéndame, no estoy valorizando que la escasez o la abundancia son malas, sino cómo yo estoy dispuesto para vivirla. Porque Pablo dice, acá es un consejo práctico, versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Teniendo abrigo y, ¿qué dice? Sustento. Estemos teniendo abrigo y sustento. ¿Qué es el sustento? ¿De qué estamos sustentados nosotros? ¿Quién dice algo? Alimento. Claro, si no comemos, ¿no? Alimento, dice el refrán italiano: panza llena,
Cuore contento, dice, ¿no? En italiano. Claro, estamos bien. Una vez que comimos, estamos bien. ¿O quién se va a quejar por no comer? Es bueno comer, ¿no? No. Y es lindo comer también. Claro que sí, hay que cuidarse. Teniendo techo, teniendo abrigo. ¿Quién de nosotros anda desnudo? En la época de Pablo, tener una prenda era cara, porque no había una manufactoría como la de ahora, que es a nivel estándar. Tenía que ver con que una prenda era hecha a mano, y una capa costaba mucho. Por eso Jesús decía, cuando alguien, si vos tenés 2 capas, dale una capa al otro, porque era un sacrificio. Es decir, dar una capa era como dar algo de $1000 hoy en día. Hoy la ropa la encontrás en la feria americana, la encontrás en Caritas, la encontrás en la iglesia, en todos lados. Yo me he visto por ropa que me han regalado. La mayoría de la ropa que yo tengo me la han regalado. Por eso es más fácil tener ropa. Pero no por eso es menos fácil ser malagradecido. Porque aunque sea regalada, aunque sea usada de terceros, gracias que tengo ropa. Entonces, teniendo abrigo, teniendo techo, teniendo alimento, estemos contentos. Si tengo que ir en colectivo, voy en colectivo. Si tengo que ir en moto, voy en moto. Si tengo el auto, mejor. Pero ninguna de las 3 cosas me tienen que sacar alegría. La mala enseñanza del Evangelio de la Prosperidad apunta al progreso solamente económico. Porque tiene el concepto del antiguo pacto. Y acá sí voy a hablar bien de doctrina para los que son cristianos, de un tiempito, y los que quieren aprender también, porque esto es para todos. Tiene que ver con que en el antiguo pacto la prosperidad estaba acompañada con lo material. Era un concepto erróneo porque todavía no había llegado la gracia que era Jesucristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 4:4 que cuando llegó el tiempo de la madurez, es decir, cuando el pueblo creció, Dios envió a su Hijo en el momento justo. Antes Salomón era bendecido porque tenía mucho dinero, David tenía mucho dinero, pero nunca ve uno el contexto de cómo obtuvo el dinero. Los botines de guerra quedaban para el pueblo de Israel, es decir, que era una forma de apropiarse. Permisiva o no, por Dios, no lo voy a discutir ahora porque no es una charla teológica. Simplemente que el enriquecimiento tenía que ver con muchos factores. ¿Sí? Cuando viene Cristo, empieza a hablar de una dimensión diferente. Que todo lo externo no tiene nada que ver con la vida trascendente que es la persona. Por eso Jesús dio una vuelta más de rosca y dijo: no teman los que matan el cuerpo. Fuerte, ¿no? Teman los que te matan el alma. ¿Y quién nos mata el alma? Un sistema como el nuestro, una sociedad de consumo que solamente te vende cosas para tener. Como esa propaganda de la tarjeta famosa que dice hay muchas cosas que no la compras con la tarjeta. No compras nada con la tarjeta, porque el amor no lo puedes comprar con la tarjeta. La plata te puede ayudar, pero eso de que te da felicidad, no te da felicidad. Por algo será que los que más se suicidan son ricos, porque el vacío no lo llena nada más que y nada menos que Dios. Cuando la mujer samaritana estaba vaciada por los fracasos matrimoniales, Jesús le ofreció el agua de vida. Y hoy Jesús ofrece el agua de vida a aquellos que todavía piensan que por tener cosas van a ser felices. Porque todo se puede romper. El televisor se puede romper, la radio puede dejar de funcionar, o la computadora o el celular. Hay gente que pierde el celular y parece que perdería la vida. ¡Ay! ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hacías antes? A veces hablamos este tema en la mesa, ¿no? Porque hay como una droga de dependencia de a ver qué me van a mandar por el WhatsApp. ¿Cuándo lo pagas un día de ayuno del celular? El mundo sigue andando. Porque nadie es imprescindible. Cuando alguien te quiere comunicar algo, yo que vengo de la época del no celular, cuando era joven, y me reunía con mis amigos, caminaba hasta la casa de los amigos.
Muchas veces no los encontraba, otras veces no se daba para encontrarnos, pero la comunicación no se perdía. Entonces no estoy echando a tierra los medios de comunicación, yo los uso. Pero cuidado con los alertas cuando nosotros pensamos que ciertas cosas nos pueden traer tranquilidad. Porque Dios, así como da, eso lo dijo Job, así como da, te lo quita. Y a veces hasta te va a permitir que te roben el celular para ver hasta dónde está tu relación con él. Parece tonto, ¿no? Por eso digo, todo lo que tenemos tiene que tener una base, y toda base tiene que estar bien fundamentada. Esa es la madurez. La persona madura es la persona que ya tiene un equilibrio y no le hace mella a algunas cosas. ¿Me van siguiendo? No me gusta hablar de otras doctrinas porque siempre trae problemas esto, pero quiero un poco alertar al rebaño, a la iglesia que Dios me puso a mí para pastorear. Hoy van a escuchar las ofertas de Jesucristo, ¿no? Si venís a Jesús, tu vida va a cambiar y no vas a tener más problemas. Eso es falso. Los problemas van a aumentar, porque van a tener dos enemigos, el mundo y el diablo. Antes eras aliado, aunque no te das cuenta, pero ahora se te va a despertar dos enemigos. Jesús dijo, el que quiera seguirme no cargue su cruz, y eso tampoco se predica. La cruz es el precio que pagamos por seguirlo a él. ¿Y cuál es la cruz? Y la cruz es el dolor, y a veces vamos a sufrir. A veces hay mujeres que van a la iglesia y por muchos años el marido no la acompaña. Es una cruz, es una prueba, ¿no? Pasa, ¿no? A veces una madre que vela por sus hijos y sus hijos están en cualquier cosa. A veces es una enfermedad, a veces es una imposibilidad. Pero hoy se predica, no, la enfermedad no es del demonio, no hay que tenerla. No sé qué libro habrá leído, porque Pablo dijo que él tenía un aguijón y Dios no se lo sacó. Pablo mismo dijo, dejé enfermo a mi discípulo Epafrodito, y a Timoteo no le dio una oración, le dio vino para que se cure el estómago. Entonces siempre es bueno leer la Biblia en su contexto, porque a veces la enfermedad es parte de nuestra naturaleza. Yo escuchaba una predicación muy interesante de un pastor que lo sigo mucho porque él trata de profundizar en todos sus contextos en cuanto a la espiritualidad de Jesús, ¿no? Y él decía que la transmisión, a ver si los que están estudiando enfermería o los que son enfermeros están de acuerdo, ¿no? Dice que la mayoría de las transmisiones están en la sangre. Que la sangre enferma un cuerpo, ¿no? Que este pastor decía que cuando Cristo resucitó ya no tenía la sangre humana, porque la sangre envejece. El cuerpo glorioso de Cristo tenía las llagas, pero no tenía sangre. Y decía este pastor, basado en el ADN, ¿no?, que el transmisor del pecado es el varón y no la mujer. Alégrese la mujer. Por eso dice que María no podía tener relaciones con un varón antes de embarazarse con Jesucristo. Interesante, ¿no? Se puede discutir, pero es interesante. Porque el Espíritu Santo tenía que depositarse en un corazón virgen. No vamos a hablar después de la virginidad posterior de María porque ya entramos en un tema católico evangélico. Yo hablo de la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el Espíritu Santo se reposó sobre ella y quedó embarazada de Jesús. Ahora, Pablo dice en Romanos, citando Romanos, que por un hombre entró el pecado, no dice por una mujer. No quiere decir que la mujer no peque, guarda, no se pongan contentas. Quiere decir que el germen empieza, el linaje empieza por un varón.
Y entonces, uno se pregunta, porque ustedes no sé si se preguntó, yo pregunté varias veces, ¿Jesús se habrá enfermado una vez? Y algunos dicen, y era hombre, quizás sí. Pero si él no tenía una sangre afectada por el pecado, quizás no. Porque el cuerpo, nuestro cuerpo, que es un cuerpo en pecado, porque nacimos en pecado, tenemos debilidades. Y cuando hablamos de debilidad no quiero decir del pecado de hurtar, robar, mentir, hablar, adulterar. Hablo de la esencia frágil que es nuestro cuerpo. Entonces siempre nuestro cuerpo es vulnerable a los virus, a los gérmenes, a los contagios. Cuando el ser humano o el hombre y la mujer sea hombre nuevo, resucitado en Cristo Jesús, no va a haber más enfermedad. Porque vamos a ser regenerados en el cuerpo, aún en ese área de pecado. Es maravilloso. En la Nueva Jerusalén, lo conocemos con el Señor para siempre, no vamos a tener enfermedad. Dice que no va a haber lágrimas. Así que llorá todo lo que quiera acá la tierra. Como decía Santa Moria. Si querés llorar, llorá. Pero no vas a sufrir esos dolores. La mujer hoy sufre dolores de parto. Y no hagan colas chicas arriba cuando le encuentren a Eva, ¿no? Porque dice, por vos, Eva, la mujer va a sufrir dolor de parto. Yo me imagino a veces la cola ahí arriba. ¿Para qué pecaste? Mirá cómo me costó parir los hijos. Todo eso es parte de... Porque antes de la caída del hombre, dice que la rosa no tenía espinas, está en la Biblia, no estoy inventando nada. El leopardo vivía con el cordero. Si no había adversión entre la naturaleza. Y el ser humano no tenía que labrar la tierra con el sudor de la frente, sino que labrar la tierra era una señal de alegría. Es decir, que vamos a trabajar en la Nueva Jerusalén, pero no vamos a descansar. Vamos a estar activos. No sé en qué, Dios sabrá. ¿No? Vamos a tener una vida diferente. Esto tampoco se predica. Porque lo que predica mucho el Evangelio de Prosperidad no quieren saber nada para otra vida. No sé si por Chuchi. Yo creo que debe ser por eso, ¿no? Tampoco el extremo. Bueno, ahora que me agarren, me coman los piojos, me pongo panza para arriba en la catrera, no hago nada. Si total allá voy a estar bien con el Señor. No. Porque estamos acá con una función, un propósito y una misión. ¿Se dan cuenta que los extremos se juntan? El afán por el afán es malo. Y el no hacer nada por no hacer nada tampoco es malo. Tampoco es bueno, digo. Pero ese hay que es el sabio, como ese cuento tan lindo que me gusta de Ipaqué, ¿no? ¿Lo conocen? Bueno, lo voy a volver a contar. Para mí es muy ilustrativo. Dice que había un hombre en Santiago del Estero. Vamos a hablar de Santiago. Bueno, en Tucumán. Vamos a hablar de Tucumán. En una zona de mucho calor. Tucumán también hace calor, ¿no? Tucumán, vamos a hablar de Tucumán porque si no parece que siempre lo de los Santiago. Y dice que estaba este hombre en el Chaco, no sé, en una zona de calor. En Paraguay podía ser también. Y estaba este hombre debajo de un árbol, así estaba sentado, con la guitarra, y un gorro que miraba para arriba, un gorro para poner monedas, ¿no? Y vienen esos empresarios de Buenos Aires, esos empresarios porteños que tienen la plata, que el signo de peso acá en la frente, porque hay gente que ven como forma de hacer plata siempre. Y lo ve a este hombre bajo el árbol, que este hombre tenía una chacra. Y cuidaba gallinas, criaba patos, tenía una vaquita y un poco de legumbre ahí que había sembrado. Dice, señor, usted tiene una fortuna, ¿para qué? Acá usted puede hacerse muy rico. Y lo mira así con el sombrerito que tenía ahí, lo mira así, y dice, ¿y para qué? Y le dice, para que usted pueda tener más gallinas y poner más huevos, ordeñar vaca y salir a vender la leche. ¿Y para qué? Dice el otro.
Dice, para que el día de mañana pueda tener otra vaca. Y en vez de tener 10 gallinas como tiene ahora, tenga 30 gallinas. Y después pueda tener 20 patos. Y no solamente un campo reducido de lechuga, sino más lechuga, más tomate. Y el tipo bajo el árbol dice, ¿y para qué? Y el otro ya estaba medio sacándose, ¿no? Decir, ¿cómo para qué? Dice, para que pueda comprarse una camioneta y hacer reparto y ganar más plata. ¿Y para qué? Dice el otro. Dice, para que tenga millones de pesos, lo ponga en el banco y descanse. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Dice. Sabio, ¿no? Sabio. Y yo creo que a veces esto tiene que ver con el afán. Es bueno trabajar, es bueno trabajar. Es bueno tener una casita, es bueno tener una casita, si podés, ¿no? Es bueno progresar, sí, pero siempre con la medida. Que esto no me quite ni el sueño, porque el sueño es bueno para descansar. Que no me quite mi relación con mis seres queridos, porque eso está mal. Y que no me deje hasta de mis amistades. Una vez, con mi esposa, a veces por curiosidad, uno quiere buscar tentativas, y en el 2007 se aparece un varón y nos ofrece un producto para venderlo. No voy a decir la marca, pero uno ya lo sabe. Y nos invitó a ir a los seminarios, y pagábamos por los seminarios, y vos entrabas a los seminarios y tenías que ir bien vestido, y parecía una cápsula ese lugar, un microclima de prosperidad, porque estaba muy bien montado, ¿no? Los productos eran buenos, yo bajé unos cuantos kilitos, doy fe de eso, eran nutritivos, pero eran muy caros. Pero el objetivo no era solamente consumirlos, sino venderlos. Entonces tenía que hacer una lista de todos los amigos, de todos los parientes y de todos los vecinos y visitarlos. Y yo empecé a visitar gente que nunca había visto, algunos que hacían muchos años que no veía, nos fuimos no sé hasta dónde con mi esposa. Y en un momento me di cuenta que estaba viendo a la gente como un signo de venta. Y alguien me dijo, ¿me venía a ver a mí o me venís a vender un producto? Entonces ahí me di cuenta, es cuando vieron cuando Dios te hace clic en el corazón y uno siente que no está obrando como corresponde. Muy buenas noches para los que se noches. Me di cuenta que uno tiene que tener medida para esas cosas. Porque no estamos haciendo nada malo, estamos vendiendo para tener una entrada más económicamente, pero estamos pagando un precio muy alto, que era perder vínculos con las personas para vender cosas. Vieron que hay amistades que te vienen a visitar y dicen, te vengo a vender a vos. Y no vienen a tomar mate, vienen a venderte a vos. O otro producto así. No está mal ni está bien, pero digo, ¿cuáles a veces las cosas que me motivan para hacer cosas? Porque si a mí me motiva solamente el afán de tener dinero, va a llegar un momento que me voy a quedar con dinero, pero sin gente. ¿Quién leyó el Pato Donald? Ninguno, ¿no? Yo me es mi época el Pato. Había un tío rico que juntaba, y él tenía en su castillo ahí moneda, hasta la moneda primera que había juntado, tenía gorro y era millonario, el tío rico, pero estaba solo. Era el único personaje de Disney que no tenía convivencia con los demás. Entonces, lo que dice Pablo es una advertencia, porque dice el versículo 9 del capítulo 6, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y termina diciendo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Está todo dicho. La raíz de todos los males es el amor al dinero. A esto suma el poder y a esto suma la ambición. ¿Cuántos países
conquistan otros países por el petróleo, no les importa perder vidas. ¿Cuánta gente le ha sacado tierras a otra gente por la codicia? Pero los cristianos tenemos otros principios. Y la ética es algo que hay que ejercerla todos los días, desde las cosas más insignificantes. Esto no me pertenece, no lo acepto. Esto no es mío, no lo acepto. Porque lo que no es mío, no lo toco. Entonces, tenemos un gran desafío, hermanos, y es el contentamiento. Estar contento en todo. Contento en los buenos momentos, en los malos momentos, sabiendo que el Señor aún nos va a probar en los momentos que nos va a faltar cosas, pero Él está con nosotros, y eso nos tiene que dar mucho aliento. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor pueda clarificar nuestra vida. Cuando te acuestes, meditala. Primera de Timoteo, capítulo 6. Nada trajimos a la tierra, nada nos vamos a llevar. Es decir, que el féretro, por más lindo que sea, está muerto, el muerto está adentro. Es así. Padre, gracias por esta palabra de Pablo, esta palabra que sigue siendo tan vigente en nuestras vidas, donde nos enseña no a ser conformistas, pero sí a contentarnos, a ser agradecidos por lo que tenemos y bendecirte en lo poco y lo mucho. Tratar, Señor, de sobrellevar los momentos de prueba cuando pareciese que no tenemos lo básico para vivir. Bendecirte en la abundancia, bendecirte en la escasez. Porque, Señor, tu palabra dice que tuyo es el dinero, que tú eres el dueño de la tierra, que tú eres el que mandas a las personas a tener esa conciencia. Por eso, Señor, ayudarnos a entender esta palabra, a aplicarla cotidianamente, a ejercitarnos en este devocional, Señor, de la palabra, para tener una vida rica en Cristo Jesús, para poder levantarnos cada día y agradecer por el nuevo día, para irnos a acostar y agradecer por lo que hemos vivido. A las veces que comamos en la mesa, que no dejemos de orar. Y si lo tenemos que hacer públicamente antes del celo, si nos da vergüenza, ayudarnos a hacerlo también, Señor. A veces tenemos miedo que nos critiquen cuando vamos a un bar, a un restaurante o a una casa de una persona que es inconversa. Pero qué lindo gesto, Señor, que es orar y agradecer por la comida. Amén. Señor, te damos gracias porque tenemos abrigo. Hay gente que está en la calle, durmiendo en una plaza, en un banco, bajo la estación. Hemos visto personas, Señor, que estaban en un refugio de colectivo, durmiendo en un colchón todo podrido. Oh, Señor. Es triste ver esos cuadros, Señor. Y nosotros tenemos calefacción, tenemos una casita, sea alquilada o propia, no importa, pero la tenemos, Señor. Señor, gracias porque los que estamos aquí, creo que todos tenemos los miembros bien enteros, Señor. Hay personas que son discapacitadas, que les faltan las piernas, que no tienen brazos, que son ciegos, algunos sordos, otros no pueden hablar, Señor. Otros tienen síndrome de Down. ¿Cuántas familias tienen esa responsabilidad tan grande de criar un chico con síndrome de Down? Y los aman. Y los aman con un amor tan especial, Señor. Por eso, Señor, que no pequemos nunca de ser malagradecidos. Y que podamos agradecerte en todo, aún en el momento de prueba. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta palabra. Amén. Y amén.